Buenos días. Estamos viendo estas semanas puntos de entrada para los demonios, ¿sí? Los puntos que abrimos o que damos acceso a que una influencia demoníaca tome control. Y habíamos estado viendo los pecados sexuales y varios puntos. Y hoy vamos a ver uno de los puntos de entrada o dónde se infiltran o qué medio usan para tener ventajas. Son los miedos y fobias. Temores, miedos y fobias. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Fíjense, hay un temor apropiado que es el temor a Dios. Ese temor está bien, es correcto. ¿Y a qué me refiero? No temor a que Dios te vaya a castigar, te vaya a condenar, te vaya a destruir, sino el temor a ofender a Dios. El temor a fallarle a Dios, ¿sí? Ese es el temor correcto, es un temor reverente de que yo no voy a hacer esto porque puedo lastimar a mi Dios, puedo contristar al Espíritu Santo, puedo ofender a Dios. Por eso ese es el temor correcto con el cual un creyente nos debemos de conducir, ¿sí? Ese temor correcto. Y vamos a ver varias escrituras. Saque su libretita y anóteme las escrituras porque van a ser bastantitas las que vamos a estar viendo ahorita y a lo mejor no vas a tener tiempo de buscarlas, pero sí vamos a anótalas para que luego las escudriñes tú en tu casa, ¿sale? Y vamos a ver la primera, Deuteronomio 6:2. Dice: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Aquí dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos. O sea, que el temor tuyo te lleve a decir, ok, yo voy a guardar todos estos estatutos, yo no le voy a fallar, yo tengo miedo a fallar, a guardar sus mandamientos, ¿sí? Si te está diciendo que no mientas, entonces tienes que tener temor a no mentir, ¿sí? Yo tengo que tener temor a mentir. ¿Por qué? Porque eso puede ofender a Dios, eso puede lastimar a mi Dios. Ese es el temor reverente que debemos de tener, ¿sí? El temor a no guardar sus estatutos, y no por miedo al castigo, sino por el temor a ofenderlo, a lastimarlo, a fallarlo, ¿sí? Dice, sin embargo, hay otro tipo de temor, que es el miedo, el cual no viene de Dios, y que puede abrir la puerta de opresión demoníaca. Y ahí vamos a ver Mateo 14, del 26 al 27. Dice, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temas. Fíjense, ¿cómo vemos que muchas veces hay temores que son ilegítimos o infundados? Hay veces hay gente que se imagina cosas y tiene temor a lo que pueda pasar porque ya se imaginaron. Ven fantasmas en muchas situaciones. Ay, pero ¿qué tal si me hablan de mí? Pero ¿qué tal si mi marido me engaña? Pero ¿qué tal si esto no resulta? Pero ¿qué tal si aquello no pasa? Y están con el temor constante de que algo pueda pasar, y ven el fantasma de lo que pueda pasar, pero realmente es un fantasma. Aquí lo que me asombra que le dice, espérense, Jesús les dice, yo estoy, tener ánimo, no temáis, soy yo, o sea, yo estoy contigo. Y muchas veces se nos olvida que Dios está con nosotros, que Dios está de nuestro lado, y tenemos miedo a estar solos, a que nos abandonen, a no poder hacer algo. Hay gente que vive paralizada sin hacer nada por miedo a que te vayan a dejar, al temor a estar sola. Hay gente que sigue atada a una persona o a ciertas circunstancias por miedo a estar sola. Pero si Jesús está contigo, ¿qué temes? Dios es nuestro escudo, es nuestra fortaleza, Él es quien nos guarda. Entonces dice, cuando la gente, fíjese, recibe un ataque del diablo, suele asustarse, y esto se convierte en un punto de entrada para un demonio de miedo, ¿sí? Damos entrada. ¿Y qué pasa? Te sigue perturbando y poniéndote imágenes y poniéndote situaciones que pudieran pasar,
que muchas veces no pasan. Mucha gente vive atemorizada por algo que quizás nunca pase. No se fija que hay gente que dice, ay no, es que si me como esto y me hace daño, pues se lo comen y les va a hacer daño. Pero, o sea, en esas cosas tan simples, diste cabida a un espíritu de enfermedad. ¿Por qué? Porque temiste que te pudieras enfermar y a lo mejor ni te ibas a enfermar. La palabra tan clara dice que si aún comieres cosa mortífera, no te da daño. O sea, ¿qué tienes que hacer? Dar gracias por los alimentos y que Dios los bendiga y que te sean de provecho, ¿no? Pero como nos acordamos más de que, ay, a lo mejor me hace daño, en lugar de bendecir, ya estás lanzando una maldición con lo que te vas a comer. Por poner un ejemplo, ¿sí? Puede ser muchas circunstancias. Ahora, yo lo que puedo decirles, a ver, ¿cuáles son tus temores? ¿A qué le temes? ¿Cuáles son tus fantasmas? ¿Sí? Y cuáles vienen de Dios y cuáles no. O sea, si tu temor es ofender a Dios, pues está bien. Pero si tu temor es a que te vayan a traicionar, a hacer algo, pasar algo, entonces está mal. Hay gente que nunca se atreve ni siquiera a poner un negocio porque tiene miedo al fracaso, arriesgar el dinero. Pero dices, bueno, mi mentalidad, ¿verdad? Yo nací descalza y sin nada. Si no me arriesgo, pues ¿cómo voy a saber si gano o no gano? Por decirlo así, ¿no? Por decirlo en un negocio, pero ¿en cuántos ejemplos? O sea, la gente no se arriesga a veces ni a tener una amistad, porque a lo mejor alguien te traicionó y dices, no, ¿sabes qué? Mejor así pongo mi barrera, me cierro. ¿O cómo voy a ayudar a alguien? Pues si le dijera cuánta gente me ha traicionado y aún así sigo ayudando, no le hace. Le digo, ya darán cuentas de Dios, pero yo no voy a dejar ni a atemorizarme ni a dejar de hacerlo porque alguien ya me traicionó. Alguien fue mal agradecido, alguien de que tú le extendiste la mano y te la mordió, pero así va a pasar y va a seguir pasando, pero no por eso voy a dejar de hacerlo. Quizás va a haber una que me la agarre también, ¿sí? Y para levantarnos, pero me tengo que seguir arriesgando, no tengo que tener temor, tengo que seguirlo haciendo. Y mucha gente sigue sin descubrir su potencial, sigue sin descubrir su propósito por el temor. Mucha gente tiene temor al compromiso. Ay no, es que, ¿y qué tal si me cambian de religión? ¿Y qué tal si me comprometo más? ¿Qué vayan a decir de mí? O sea, es el temor y mucha gente le tiene más temor a acercarse a Dios y a conocerlo más que ni a estar lejos de Él. Cuando estando lejos de Él es cuando hay más riesgo en tu vida. Yo lo que digo, bueno, ¿cuánto tiempo hay gente que dura años viviendo en una tradición, en un engaño, y su vida es un caos? Pero tienen miedo a acercarse a Dios. Cuando Dios les va a transformar su vida, o ven que su vida empieza a cambiar y les da miedo y dicen, no, mejor quiero seguir viviendo así como vivo, con problemas, con broncas, con pleitos, con contiendas, que mis hijos se sigan perdiendo. O sea, así quieren vivir porque es la forma que se creen más seguras, aunque estando cerca de Dios es más seguro. Pero el miedo al cambio, al decir, no, es que si voy para allá, no es lo que me enseñaron, no es lo que yo conocía. Pero si vivías en un engaño, imagínense, yo me pongo a ver, una vez hablaba con una persona que vivía en Cuba, era una cubana, se la trajo su hija porque su hija quería que viviera aquí en México. Y ella decía, es que no me siento a gusto aquí. Dice, yo prefiero vivir allá. Dice, ya sé que a las 6 de la tarde nos cortan la luz. Dice, y ya, pues ya sabemos que a esa hora pues ya no tenemos que hacer nada. A las 6 de la tarde ya sin luz, pues no nos queda más que... Y pues tenemos que racionar la comida porque pues a lo mejor ya no nos da. O sea, conformada a una forma de vivir limitada, mediocre, pero así quería vivir. Y le dije, mamá, es que quiero que vengas, que conozcas acá, mira, acá vas a tener todo, si te enfermas voy a tener para llevarte al hospital y vamos a estar cerca y todo. Y ella, no, y se regresó. Pero ¿sabe que así hay mucha gente en el Evangelio? En Dios hay abundancia, pero la gente quiere seguir viviendo en escasez. ¿Por qué? Porque se acostumbraron a esa forma de vivir y creen que es la mejor forma de vivir cuando hay algo mejor. Y así pasa en Dios también. Hay algo mejor, pero la gente quiere vivir limitada.
a una tradición, a una forma de vivir. Se acostumbraron a vivir con problemas, se acostumbraron a vivir limitados, pero así quieren vivir por miedo a acercarse a Dios, por miedo a un cambio. Y como el temor te prueba, el miedo te roba muchas bendiciones de parte de Dios, muchas bendiciones. Fíjese, en el Nuevo Testamento, cuando el ángel del Señor se aparecía frente a un ser humano, el mensaje sobrenatural que era comunicado solía comenzar con: no temas. Hay varias escrituras cuando se aparecía el ángel del Señor que decían: no temas, porque la gente tenía temor. Entonces vamos a ver en Génesis 15:1, anótelo. Dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. O sea, siempre viene con una promesa. Y fíjese, ¿por qué a veces tenemos temor, no? ¿Cuánta gente tiene temor? Y después de tener una experiencia sobrenatural, yo veo que cuando viene una persona por primera vez, ora por ella, empiezan a llorar o de repente se caen y dicen, y están asustados, ¿qué está pasando? Es algo que yo nunca había experimentado. ¿Y qué les decimos? No temas, es Dios quien está ahí. Y la verdad, a veces ese temor te asusta, porque es una experiencia que nunca habías experimentado, es algo que nunca habías experimentado y les causa temor. Pero lo padre que aquí te dicen: no temas, yo soy tu escudo, tu galardón será grande. O sea que cerca de Él hay más bendición. Vamos a recibir un galardón grande si nos acercamos, pero les digo, tenemos más miedo al galardón, el acercarnos, el comprometernos. Hay mucha gente que siempre vive junto al camino, todo el tiempo está junto al camino y no se atreve a meterse a aguas profundas. Por eso me acuerdo, hay una escritura que dice: boga mar adentro, porque muchos nada más están pescando en la orillita, pero cuando Dios te dice: boga mar adentro, o sea, métete a aguas más profundas. Pero dice: no, yo estoy aquí más a gusto en la orillita. A mí así me pasa cuando voy al mar, yo no sé nadar. Entonces yo me meto y estoy en la orillita, donde revientan las olas y me ponen unas revolcadas. Y el pastor me dice: métete más para acá, mira que ya no revientan las olas. Y yo los veo bien divertidos. No, ya estoy bien. Bien revolcada. Y salgo con la arena acá, ya ven, en el traje de baño, así. Es cierto, o sea, y a veces no nos metemos a aguas más profundas. Y en esas aguas más profundas te revuelca menos el mar. Nomás es hacerle así, ¿verdad? Porque a veces me obligan a meterme. Y ya me voy. Y ellos pues sí saben nadar. Pero el punto es el temor, ¿no? El temor te priva, a veces a mí me priva de meterme a esas aguas más profundas, de no meterme más allá. Pero en el ámbito espiritual mucha gente vive así, en la pura orillita de la palabra. Yo nomás voy a esto y yo nomás escucho aquí, porque si voy más para allá, ¿qué tal que me cambien? ¿Qué tal si esto? Y se van a enojar, ¿y qué tal yo no quiero problemas? Y digo, yo prefiero tener problemas con el hombre, pero no con Dios. Porque los problemas con los hombres son pasajeros, pero con Dios son eternos, son consecuencias eternas. Y a veces por evitarnos un problemita que te va a durar unos días o quizás unos meses, quizás unos años, pero no una eternidad. ¿Sí? Porque digo, vamos a estar ante la presencia de Dios por una eternidad, o apartados de una presencia de Dios por una eternidad. Entonces digo, yo prefiero meterme a esas aguas profundas con el Señor, meterme hasta donde Él me quiera llevar. Pero a veces estamos en la pura orillita, no queremos más compromiso. Y vamos a ver otra escritura en Jueces 6, 22 al 23. Dice: pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. O sea, no te va a pasar nada si te acercas, nada te va a pasar. ¿Cómo estando con el Señor ahora? Esta escritura es bien tremenda, porque tú en un momento que estés atemorizada, tú puedes declararla y reclamarla tuya. A ver, Señor, tu palabra dice que yo tenga paz
que porque en ti no hay temor y no voy a morir. ¿Quién tiene miedo a que lo maten? ¿Quién tiene miedo a la muerte? Agarramos esta palabra. Todos vamos a morir un día, ¿verdad? Eso es claro. Pero, ¿por qué tener miedo? ¿Por qué vivir atemorizados? Y la verdad, estos tiempos están terribles. O sea, puedes ver y dices, híjole, pero qué tremendo cuando dice la palabra, no dejar de congregar cuando veas, aun cuando veas que los días malos vienen. O sea, con más razón nos tenemos que acercar a Dios. Entre más terrible veamos la situación afuera, más tenemos que acercarnos a Él. Él nos va a dar nuestra paz, es nuestro escudo, es nuestra fortaleza. Fíjese, el espíritu de temor o miedo, el apóstol Pablo habló de un espíritu de temor diciendo, pues Dios no nos ha dado espíritu de temor. O sea, que está hablando aquí que es un espíritu, ese temor. Y ese no viene de parte de Dios. Dice, si Dios no te dio espíritu de temor, es porque es un espíritu que se ha infiltrado para causarte temor. Y temor no a Dios, ¿sí? Sino temor a morir, temor a que no estés protegido, porque si habla que es tu escudo, entonces hay gente que tiene miedo a estar desprotegido. ¿Y qué me va a pasar? ¿Y qué me van a hacer? ¿O qué tal que me pase esto? ¿Qué tal que pase aquello? No, espérate, tienes que tener la paz de Dios, ¿sí? Y cancelar y reprender y echar fuera ese espíritu de temor, ¿sí? Ahora, vamos a ver en 2 de Timoteo 1:17. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. O sea, aquí vemos cómo, ¿qué cosa es la que contrarresta ese espíritu? Una, nos ha dado poder para vencer el miedo, poder para hacer lo que tú tengas temor a hacer, ¿sí? A ver, que tengo miedo a estar sola. Pues Dios te da el poder para que puedas estar sola. ¿Por qué? Porque no estás sola, porque Él está contigo, ¿sí? Y te ha dado ese amor para poder amar. Cuando dices, tengo miedo a amar, porque qué tal si amo. Fíjese, hay situaciones, yo conozco unas personas que esta persona, sus papás se divorciaron y su mamá se murió de cáncer. Ahora que está casado, sale a manifestar esta influencia espiritual en él. Cuando ya tiene su hija, tiene su esposa, ¿sabe qué hace? Decide abandonarlas. ¿Y sabe por qué? Por miedo a amarlas y perderlas, pero terminó perdiéndolas. Y a veces dices, ¿por qué las deja? ¿Por qué las abandona? Porque se está poniendo una coraza de temor, ese temor de que no quiero amarlo para luego perderlo. Y mucha gente así es, o sea, no quiere dar por miedo a lo que ya le hicieron antes o lo que ya pasó antes. ¿Por qué? Porque no ha sanado esa parte de su vida. Entonces prefiero mejor ponerme una coraza y decido no amar a nadie, no entregar mi corazón a nadie. ¿Por qué? Porque no quiero que me lo vuelvan a hacer. Y hay gente que está así, envuelta en ese caparazón de decir prefiero no para no ser lastimada, por temor a la traición, por temor al abandono, por temor a muchas cosas. Se privan y terminó él solo boicoteándose, saboteándose. Y muchos saboteamos las bendiciones que Dios tiene para nosotros por el temor. Nos saboteamos amistades, nos saboteamos personas, nos saboteamos circunstancias, nos saboteamos mil cosas por el temor a perderlo, por temor a no conservarlo. El temor a después es que sí, ¿qué tal si me encariño? ¿No le ha pasado que hay gente que tuvo una mascotita que amó mucho y después ya no quiere mascotas? Ay, no, es que no quiero sufrir como, pobrecito, y hay otra mascotita que necesita del cariño, ¿no? Sabemos que los perros viven bien poquitos años. Desde que adquieres un animalito sabes que no vive la edad que tú vives. Entonces tienes que tener la mentalidad que te va a durar un tiempo, no es eterno. Y por decirlo, una situación, pero ¿cuántas situaciones sabemos que son pasajeras, que van a estar un tiempo? Hay amistades que van a estar un tiempo en tu vida, no van a ser eternas. Hay amistades que así son, las tienes por un lapso de tiempo, pero mientras las tienes, disfrútalas, ámalos, ayúdalos, y el tiempo que se vuelvan a apartar sus caminos, pues ni modo.
pero si llega otra persona, pues igual. ¿Sí me explico? O sea, cómo hay cosas que nos boicoteamos nosotros mismos por el temor. Por el temor a encariñarnos con las personas, o el temor a que no vaya a resultar cualquier cosa. Entonces tenemos que seguir, no privarnos, no boicotearnos nosotros mismos a causa del temor. Hay gente que tiene muchísimo potencial en tantas cosas, pero por el miedo al fracaso no hacen nada. Esconden el talento, entierran el talento. ¿Y qué si no resulta? Ni modo, intenta otra cosa o inténtalo otra vez. Pero ¿qué tal si resulta? Y nunca lo supiste porque nunca lo intentaste. ¿Verdad? Y así vive mucha gente. Vive una vida limitada a causa del temor. El temor paraliza. Fíjense, yo lo veo en el ámbito secular, en mi trabajo. Hay gente que ves el potencial y digo, atrévete a hacerlo. Pero es que, no sé, si no me sale, pues si no te sale, vuelve a intentar. Y si te vuelve a quedar chueca la trenza, pues vuelve a hacer hasta que te salga. Pero te tiene que salir porque tienes el potencial para hacerlo. Pero si nunca lo intentan por miedo a que no le salga, tenemos que esforzarnos, tenemos que intentarlo. No debemos de dejar que ese espíritu de temor nos paralice, ¿sí? Para hacer lo que tengamos que hacer. Ahora, hay un parámetro, siempre que el temor sea de no lo que queremos hacer, tampoco que ofenda a Dios. Porque no vayan a decir, es que la pastora me dijo que no tuviera temor, sí, pero también tienes que cuidar de que lo que vayas a hacer no ofenda a Dios, ¿sí? Que no lo vayas a contristar. Yo no voy a decir, ay, sí, es que me atreví a dejar a mi marido porque la pastora dijo que no tuviera temor a dejarlo. Ah, no, espérate. ¿Sí? Tampoco le estoy diciendo eso. Lo que sí, le estoy diciendo que atrévase a hacer lo que el diablo le pone limitantes, pero siempre con el temor a Dios de ofenderlo o de lastimarlo. ¿Sí está claro? ¿Sí? Ahora, fíjese, este miedo, como les decía, te trae mucha imaginación y vemos cómo se alimenta a través de la ansiedad, de las fobias, pavor, pánico, pero la raíz de todo esto es la falta de fe y la falta de amor. Hay gente que tiene muchas fobias y es increíble a veces gente creyente y que tenga fobias. A mí me da repugnancia los gusanos, pero no es de que diga, ¡ay! Se me quita el aire porque veo un gusano, pero hay gente que le tiene miedo y fobias a no sé qué tantas cosas, es increíble, digo, y eso es un espíritu demoníaco. Las fobias son espíritus demoníacos porque alimentan tu imaginación. ¿Qué si estás en un elevador? ¿Qué pasa? ¿Qué puede pasar? Nada. Pasa que se caiga. Ay. Pero ¿qué si se cae? O sea, no tenemos que tener el temor a que si nos morimos, pues nos vamos a, decía Pablo, ¿no? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, hay gente que tiene miedo a la oscuridad, pues que encienda la luz, ¿no? Del Evangelio para que ya no esté oscura ni en tinieblas. O sea, realmente no tenemos por qué haber una fobia, tenemos que enfrentarla. Hay gente que choca y ya después de que choca ya no quiere manejar, tienes que enfrentarlo. Tienes que enfrentar ese temor. ¿Por qué? Porque lo puede usar Satanás para ponerte 1000 cosas, que te imagines 1000 cosas. Te pone en tu imaginación muchas cosas que no te van a causar ningún daño. Hay gente que vive hasta lo lleva al punto de hacerlo esquizofrénico. Las fobias empiezan con un temor, otro temor, se va alimentando y terminan siendo esquizofrénicos. Por eso es importante paralizarlo. ¿A qué temes? Si Dios está contigo. Dice la palabra que donde no se ha perfeccionado el amor, ¿y quién es el amor? Dios es amor. Entonces en esa área tiene que ser perfeccionado en ti. ¿Y a qué me refiero con perfeccionado? ¿A qué temes? Si Él está contigo. ¿Tienes miedo a estar sola? Él está contigo. Entonces esa llenura de Él no ha llenado ese vacío. No se ha perfeccionado en esa área de tu vida. Y así, si nos ponemos a ver,
el temor a qué, entonces esa área necesito llenarla de Dios. ¿Sí? Tengo miedo al fracaso, pero ¿por qué? Si Él ya pagó por ti, si Él ya triunfó y Él te ha hecho más que vencedor. Entonces, por eso es importante conocer la palabra y conocer las promesas y a tomarlas en esos miedos, en esas fobias, en esas imaginaciones que nos ponen. ¿Sí? Hay que apropiarnos del amor de Dios. Y vamos a ver 2 de Timoteo. Ese ya la vimos, ¿verdad? 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Cada punto de esta escritura, el poder, nos ha dado el poder para vencer cualquier obstáculo. Nos ha dado el amor, que es Dios. Dios es amor. Jesús dijo, yo soy la verdad, la vida y el camino, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Y en la palabra dice que Dios es amor. Entonces, y aparte nos ha dado ese dominio propio. Nos ha dado esa fortaleza para poder tener dominio de nuestras emociones. ¿Por qué voy a tener temor si Dios está conmigo? ¿Por qué temo si Él está conmigo? Él es mi escudo, Él es mi roca, Él es mi fortaleza. Él está conmigo, no tengo por qué tener temor. ¿Sí? Ahora, vamos a ver Romanos. Pero, bueno, ahorita le digo Romanos. Fíjese, vamos a ver ahorita los efectos, porque usted puede decir, yo no tengo nada de eso. Ahora vamos a ver los síntomas, ¿sí? ¿Cuáles son los efectos de que una influencia de temor esté gobernando nuestra vida? Y una de ellos es, produce parálisis de la mente, de la voluntad, emociones. El miedo puede aterrorizar a la gente e impedirle pensar correctamente. ¿No se ha fijado cuando en medio de una crisis, a mí me ha tocado, una vez fui a un edificio y ese día me estaban enseñando las oficinas, acababan de abrir ese edificio, acababan de cambiar ahí, tenían como 6 meses que habían abierto ese edificio y ellos tenían un mes ahí. Me dijeron, ven, queremos que conozcas la academia, que conozcas las oficinas, queremos que vengas. Y ahí voy ese día y yo me iba subiendo, me llamó la atención, dije, ay, qué letrero tan chiquito donde habla que la salida de emergencia, un letrerito bien chiquito, plateadito y talladito así, o sea, ni siquiera eran letras que se resaltaran. Y dije, qué raro que un letrero tan importante esté tan pequeño y tan poco visible, pero a mí me llamó la atención, ¿verdad? Dije, bueno, y ya fuimos a la oficina, ya estábamos platicando, mira, aquí va a ser el salón de aquí va a ser el del otro producto, y de cada producto, de cada marca me estaban enseñando los salones donde iban a dar la clase. Y antes de que ya cuando nos sentamos en la oficina, que empieza a temblar, y le digo, ¿sabes qué está temblando? Y ella, está temblando, sí, está temblando, ay, ¿qué hacemos? Le dije, pues nada, le dije, agarra tu bolsa, agarré mi bolsa, le dije, ten tus llaves, agarra tus llaves, ya le ayudé, le dije, vente, pero ¿dónde está la salida de emergencia? ¿Dónde está? Le dije, vente, aquí está, yo aquí vi un letrerito, pero ya me la agarré, iba yo con el pastor, íbamos, pero ella iba, se le olvidó dónde estaba la salida de emergencia, pues ya conocía el edificio, ya entraba ahí, se le olvidó dónde estaba el elevador, iba a salir corriendo sin su bolsa y sin nada. Le dije, ten, y yo le ayudé con sus cosas y ya me la llevé, le dije, vente aquí, ya me la saqué. Y ya que estamos hablando, es que no entiendo tú por qué tan tranquila. Le dije, pues no pasa nada, le dije, la paz de Dios está sobre mí, le digo, es que si no pensamos fríamente, le digo, en esos momentos, le digo, y te apodera el temor, le dije, no haces nada y puedes morirte ahí en ese rato. Le digo, entonces, simplemente tener paz, le digo, la paz te lleva a pensar con cordura y hacer las cosas correctas en un momento de crisis, ¿sí? Entonces, yo lo pude ver, digo, es cierto, o sea, la gente a veces no piensa cuando se le envuelve un espíritu de temor. Dice, es que en México me tocó el temblor, y le dije, sí, a mí me han tocado varios en la Gran Plaza, le digo, pero pues sé cómo actuar en un momento de crisis. Una vez también que el pastor se me estaba infartando, igual, digo, pues sabes que vámonos al hospital, y yo iba manejando y todo, lo llevo a un hospital, en ese hospital estaban de fiesta todos abajo, no lo atendían, y dije, ¿sabes qué? Vámonos, te voy a ir a otro hospital aquí, ya tenemos 20 minutos, ni en el seguro social tienen tanto. Le dije, vámonos, y ya me lo llevé a otro, y en otro luego me lo atendieron, y ya hice lo que tenía que hacer, chequé lo del seguro, chequé todo, y
Y Dios me da paz en momentos difíciles. ¿Por qué? Porque estoy segura quién está conmigo. O sea, realmente en los momentos de crisis es donde te das cuenta si el perfecto amor está en ti o no. ¿Cómo reaccionas en un momento difícil? ¿Cómo reaccionas en un momento de problemas? ¿Sí? Ahí es donde tu fe es probada, no es probada cuando estás en momentos de tranquilidad. Puedes estar en medio de un caos, de una discusión, y tú tener la templanza, el dominio propio para saber cómo actuar. Y ahí es donde se manifiesta ese fruto, no en cuando estás en paz, sino en un momento de crisis, en un momento de una situación complicada. Ahí es donde se ve de qué estás llena. ¿Sí? Y puede pasar 1000 circunstancias, y vamos a pasar 1000 circunstancias, pero el cómo reaccionamos en medio de esas circunstancias, ¿sí? Si realmente se ha perfeccionado el amor en ti o no, porque siempre ese espíritu de temor te va a querer poner y nublarte, impedirte que veas las situaciones como las debes de ver, ¿sí? Ahora, como la vez que se nos murió también una persona. Era un caos, pero dije, no, Señor, yo estaba tan plena segura que el Señor me iba a resucitar, y la resucitó después de 10 minutos, ¿verdad? De caos y de revoltura ahí, pero Dios la resucita. Entonces, digo, si tienes plena seguridad, ¿quién está contigo? ¿Quién es tu Dios? ¿A qué Dios le sirves? ¿A qué Dios has entregado tu vida? Ahora, si hay temor, ¿por qué? ¿Y en qué situación hay temor? ¿Qué área no le has creído a Dios? ¿En qué área no le has entregado al Señor para poder tener control de tus emociones en medio de esa situación? Digo, aunque muriéramos, ¿qué? El morir es ganancia. Yo estaba viendo un video de Julio Melgar, está al filo de la muerte, pero sin temor. ¿Por qué? Porque sabe a qué Dios le ha servido, sabe que Dios está con él. Y no es porque Dios sea malo que se lo tenga que llevar, todos tenemos un tiempo en esta tierra, un propósito. El temor es mejor no haber cumplido el propósito, ¿no? Eso sí te debería dar temor, el estar en esta tierra con un propósito y no haberlo cumplido para el Señor, sino haber vivido tu propio propósito, tu propia manera de creer, o como tú quieres vivir y no haber cumplido el propósito de Dios. Eso sí nos debe dar temor, porque todo mundo, creyentes o no creyentes, vamos a comparecer ante el trono de la gracia. Dice que toda rodilla se va a doblar. Y qué triste es llegar y no llevarle una corona de vida, el no haber cumplido el propósito de Dios en nuestras vidas. Eso sí nos debe dar temor. Ahora, fíjese, otro de los efectos del temor o el miedo es una ligadura espiritual, mental, emocional, incluyendo el terror al castigo. Hay gente que no hace algo o hace algo por miedo al castigo. Mire, y se lo voy a poner un ejemplo bien simple. Hay gente que diezma por temor a que le vaya mal. Es que no, yo prefiero, porque ¿qué tal si no doy? Me va mal. No es el motivo correcto para darle a Dios. Tú le das porque lo amas y quieres obedecerle, pero no por miedo al castigo, a que te va a ir mal, porque eso ya es manipulación. El que si no das te va a ir mal, esa es una manipulación y eso no es correcto. Y nosotros obedecemos a Dios no porque tengamos miedo a que nos vaya a castigar, sino porque le amamos y no le queremos ofender. Yo obedezco a Dios porque lo amo, no porque tenga miedo a que si no lo obedezco me pueda castigar. Esa es la motivación correcta que debes de tener delante de Dios, que todo lo que hagas lo haces por amor, porque lo amas, porque hay gratitud en ti, no por miedo a que si no lo haces te va a condenar, te va a castigar, porque esa mentalidad nos metieron, eso nos dijeron, pero Él ya vino y pagó el precio por nosotros. Entonces ahora, gracias a que Él pagó por mí, entonces yo tengo gratitud y actúo y le amo y le sirvo y todo. ¿Por qué? Porque le amo, no porque tenga miedo a que si no lo hago me vaya a ir mal. ¿Sí? Ese es el temor correcto, de no obedecerlo. Por amor, por gratitud. Estoy tan agradecida que no sé ni cómo pagarle. ¿No le ha pasado cuando alguien me hizo un favor que usted sabía que si esa persona no se lo hacía, no se iba a poder hacer nada? Y estás tan agradecido que dices, no sé ni cómo pagarle. ¿Con qué le
pago por lo que hizo por mí? Cuando sabes que no hay dinero que le pueda pagar, simplemente con tu gratitud, con actos de gratitud, ¿no? ¿En qué le pueda servir? Imagínate que le haces un favor a una persona bien rica, que no le hace falta nada, y que lo que tú puedas hacer por ella, ni el dinero del mundo lo hubiera podido hacer, ¿sí? Imagínate, esa persona está tan agradecida que dice, híjole, ¿cómo? O viceversa, que dices, ¿yo con qué le voy a pagar a esa persona si tiene todo? Simplemente ser leales, ser agradecidos y cuidar lo que Él ama, ¿sí? Y así es con Dios. ¿Con qué le podemos pagar a Dios? Con nada, Él es el dueño de todo. Pero hay una escritura que a mí me marcó cuando dice, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. No le vuelve a decir, Señor, te amo. ¿Me amas? Cuida mis ovejas. ¿Me amas? Apaciéntalas. O sea, ¿de qué forma demostramos el amor a Dios? ¿Con qué le íbamos a pagar? ¿Con qué le podía pagar? Con nada. Pero ¿de qué forma Dios quiere que le mostremos el amor? Amando lo que Él ama, cuidando lo que Él quiere que cuiden, ¿sí? Eso, de esa forma le podemos pagar con gratitud y con muestras de amor hacia Él. Ahora sí, vamos a ver Romanos 15 y luego vamos a ver Juan 4:18. Ya no somos esclavas, ya no somos esclavas del temor, no seamos esclavas. Dice la palabra, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. O sea que en cualquier circunstancia que puedas estar, tú ya eres hija de Él, y en esa situación con que clames al Padre, el Padre te va a responder. No estás sola. Y en primera de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. De que se lo desgloso tantito. En el amor no hay temor, o sea que en Dios, porque si Dios es amor, en Él no hay temor, ¿sí? Ahora, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. O sea, este amor de Dios, que lo hago mío, lo entrono en mi vida, ese mismo amor no le da cabida al temor. Entonces, dice, porque el temor lleva en sí castigo. ¿Cuál es el castigo del temor? No es que Dios te castigue, es que el mismo temor te paraliza. ¿Cuál es mi temor? ¿A qué le temo? El fantasma y el espejismo, ese es tu castigo. Ese es el castigo. O sea, no es que Dios te castigue, no es que las circunstancias, es el mismo temor que te castiga, la falta de paz. Deja de haber paz. Y eso es un castigo. No es que Dios te lo haya puesto, sino que es ese temor. Dice, en sí el temor lleva castigo. No es que Dios te esté castigando, ¿sí? Dice, donde el que teme no ha sido perfeccionado en Dios. O sea que en esa área que tú todavía sigues teniendo temor, no se ha perfeccionado Dios en ti. No has permitido que ese amor perfecto se entrone. ¿Quedó más claro? Fíjense, después vienen también, otro de los efectos son delirios y peligros imaginarios. ¿Cuántas veces te imaginas mil cosas? Como se los vuelvo a repetir, es que, no hombre, pero es que, y si hablan de mí, y si dicen esto, y si dicen lo otro, ya te imaginaste todo un panorama. Ya sí, o sea, pintaron todo un panorama de imaginación, como que si fuera una película de terror, ¿no? Digo, ¿y qué tal que no? ¿Qué tal si vas y no pasa nada? Pero gracias a ese panorama de terror, ya te limitaste, entonces ya vino el castigo, que fue la limitación. Y fue el truncar. Hay gente que trunca su carrera, trunca su matrimonio, trunca mil propósitos por el temor. Y el temor más grande que tiene la gente es acercarse a Dios. Ese es el temor más grande.
a veces acercarse a esa fuente de vida, aquel que le va a dar la vida, aquel que le va a dar la paz, aquel que le va a restaurar, aquel que le va a sanar. Acuden a mil cosas, acuden a los brujos, a los hechiceros, a mil cosas acuden, antes a la fuente de vida, aquel que realmente tiene la verdad, aquel que es una fuente de sanidad, una fuente de paz. ¿Sí? Pero buscamos a veces la paz en la pastilla, buscamos la paz en el dinero, buscamos la paz en mil cosas, menos en Dios, menos en esa fuente genuina, en esa riqueza que no añade tristeza alguna. Porque mucha gente quiere buscar su paz en el dinero y no hay dinero suficiente que alcance para tener la paz. No hay dinero suficiente porque siempre vas a querer más. ¿Por qué? Porque no te vas a saciar. Hay gente que en el éxito busca su paz y no la va a encontrar. Ay, no, es que si hago esto ya no voy a tener miedo a estar esto, ya no voy a tener miedo al otro, ya no voy a tener... No hay dinero que alcance. No hay dinero que alcance. Estaba viendo, si te pones a ver, hay gente que tiene dinero en Venezuela, pero si no hay comida, ¿qué come? Tiene dinero para pagar luz, pero si no les prende la luz, no puede hacer nada. Entonces, ¿de qué te sirve? Pero si estás con el Señor, tienes contentamiento, tienes provisión, tienes paz. ¿Verdad? Ahora, el miedo puede causar que nuestra imaginación se distorsione. Fíjese, una persona que ha tenido un accidente y vive tan temerosa, ¿no le ha pasado que una vez se cayó de la escalera? Y cada que va a bajar una escalera, como que de repente, o no cada vez, pero de repente se le viene el que se vuelve a caer usted otra vez y se fractura y no sé qué le pasa, algo más grave que ni la vez pasada, y está así como que, ay, el temor a la escalera, o ya no quiere subir las escaleras, o alguien que tiene miedo a subirse a los aviones y así vive, se imagina tantas cosas, y qué tal que si cuando me suba se cae, y qué tal que se cae y esto, y qué tal si el otro, o qué tal si me muero, qué va a hacer mi marido con mis hijos, de seguro va a meter otro, y bueno, una imaginación toda distorsionada, ¿verdad? Y resulta que se muere primero el marido, ¿verdad? No se crea, no se crea. Pero imagínense, o sea, cuánta gente vive imaginando cosas que nunca van a suceder. La mayoría de las cosas de las que la gente se atemoriza nunca van a pasar, nunca van a ocurrir. Les digo que a veces no se comen los frijolitos por miedo a que les hagan daño, ¿verdad? Y quizás te los comes y nunca te hacen daño. Entonces, no tenga temor, que no sea paralizada su fe, que no sea paralizado su camino, ¿vale? Otro es una barrera que impide el flujo de lo sobrenatural. Cuando le damos lugar al miedo, fíjese, lo sobrenatural se apaga. Yo me he topado con gente, y aún gente creyente, que vive con una ceguera espiritual terrible, que no ores en lenguas, que van a decir, pues que digan misa, yo voy a seguir orando en lenguas, no voy a parar lo sobrenatural, no voy a dejar de orar por las personas. Una vez me decía es que iban a orar por mí y pues se empezó a manifestar un demonio y no, mejor así quédate, no te manifiestes, y la dejó ahí endemoniada por miedo a que les grito, el escándalo. A mí qué me importa si pones un berrido, a mí qué me importa y que se asusten, pues ni modo, pero yo prefiero que la persona salga libre, que si va a vomitar que vomite, que si se va a revolcar que se revuelque, pero que salga libre. Pero a veces el temor, ¿a qué van a decir? Al escándalo. No se vayan a asustar los que acaban de venir nuevecitos. Pues también lo desechamos del temor, no importa, pero que salga libre. ¿Por qué vamos a parar lo sobrenatural? Y en muchas iglesias está paralizado lo sobrenatural por el temor al que van a decir. Ay, no, es que ¿qué tal? Le tienen más temor a la gente que ni a Dios. Yo le temo más a Dios que a la gente. Si se va a asustar la gente, que se asuste. Si se va a ir, pues ni modo. Pero yo voy a darle cuentas a Dios. Dios no quiere que tengamos un pueblo atado. Dios quiere que tengamos un pueblo libre. Él viene por la novia limpia, sin arruga y sin mancha. Pero ay no, es que si les digo la verdad y se ofenden, pues que se ofendan. Mejor que salgan ofendidas por conocer la verdad, a que sigan una vida
de mentiras y se vayan al infierno por seguir engañadas. Mejor que se vayan libres, pero al cielo. Ofendidas, pero al cielo. ¿Sí? Entonces, no tengamos temor de parar lo sobrenatural. Mire, la gente va y busca lo sobrenatural con los brujos, y a eso no les da temor, y eso sí los lleva al infierno. Ahí van con el brujo hasta el cerro, los llevan de noche, los llevan al panteón, los llevan a hacer infinidad de rituales, y eso no les da temor. Ah, pero ver que alguien está vomitando porque está siendo libre toda esa brujería que tragaron, eso sí les da temor. No, ¿por qué? Y quieren que lo paremos. No, te hubieras parado de no haber ido allá. Eso sí te debe haber dado temor, porque eso sí los lleva al infierno. El ir a andar haciendo allá sus rituales, sus cochinadas y pactos y todo lo que hacen. Y luego según van a que los limpien. Y dice en la palabra que si tú vas y consultas a los brujos y adivinos, te contaminas de todas sus abominaciones. Y la gente engañada creyendo que van a que los limpien, cuando van y los contaminan de todas sus abominaciones. Entonces, no permitas que el temor paralice lo sobrenatural de Dios en tu vida y puedas ser libre. No temas hablar en lenguas, porque muchos temen y les da vergüenza hablar en lenguas cuando Dios los ha bautizado con lenguas. Dice que el que habla en lenguas se edifica a sí mismo, y el que habla en lenguas habla con Dios. Y muchos, es que no, ¿qué van a decir si hablas en lenguas? No se trata de que las traduzcas, porque mucha gente quiere la traducción de las lenguas. Dice que las lenguas se interpretan, no se traducen. Son palabras diferentes. Y la gente es que tiene que hablar una sola y tiene que decir lo que no es traducción. Se trata de interpretar. Y eso de la interpretación te la da el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, no tengas miedo a hablar en lenguas. Porque ¿cómo te vas a edificar a sí mismo? ¿Cómo vas a hablar? Es el lenguaje que Satanás no escucha. Y por eso el diablo les ha engañado. ¿No ores en lenguas? Y si sabías que si tú oras en lenguas, ni el diablo entiende lo que tú estás diciendo, porque de tu espíritu se va directamente al Espíritu de Dios y no hay interferencia. Y eso no te lo han dicho. Por eso se los digo. Dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero es mejor tenerlos ahí. No hables en lenguas. Y si habla, que habla uno. Espérate, si te estás edificando a ti, edifícate, ¿qué importa? A mí no me interesa lo que estás hablando tú con Dios, es tú y Dios. Y soy yo y Dios. ¿Sí? Lo que sí dice en la palabra, que no te pongas a profetizarles en lenguas. No. Dice, háblales en el entendimiento. Yo ahorita no me voy a poner a enseñarles todo esto que les estoy enseñando en lenguas, porque nadie me va a entender. ¿Sí? Pero sí es importante edificarse a uno mismo. Entonces, no den lugar al miedo, no paren lo sobrenatural de Dios en su vida. Y si es necesario que sean libres, sean libres. Sean libres. Más vale. ¿Sí? La contaminación de la fe y de la unción. Contamina el temor, la fe y la unción. Contamina su fe. ¿Cómo que contamina la fe? Sí. Porque te va a paralizar el temor, la fe. Porque, digo, si Dios está con nosotros, Él es nuestra roca, Él es el gran yo soy. ¿Sabe a lo que se refiere el gran yo soy? Yo soy todo lo que tú necesitas. ¿Qué necesitas? Él es el gran yo soy. Ay, que me falta paz, yo soy tu paz. Ay, me falta esto, yo soy eso que tú necesitas. Él es tu fuente, Él es tu libertad. Se dice, yo soy la libertad, Él es todo lo que tú necesitas, Él es el gran yo soy. Entonces, cuando no creemos que Él es el gran yo soy en lo que nosotros necesitamos, entonces nuestra fe está contaminada por falta de fe, a causa del temor. Y entonces, ¿cómo fíjense, una vez pasó de que estaba un pastor orando por una persona y le dijo, dice, tú tienes miedo. El demonio voltea y le dice, el demonio que estaba en la persona, no la persona, ¿verdad? El demonio que estaba en la persona voltea y le dice, tú tienes miedo, me tienes miedo. Y el otro se queda así, quédense ustedes. Se dice, se fue y se puso a cuenta, Señor, perdóname, pero el diablo sabe. Y echamos fuera ese demonio, pero es la gente que está bien
que tener temor. ¿Por qué? Porque paraliza la unción, paraliza el poder para mover a las personas que sean libres. Mire, nos ha tocado ver cada manifestación terribles, pero aún así dices, ¿por qué voy a tener miedo si Satanás ya es un ser vencido? Jesús lo exhibió públicamente en la cruz, triunfando sobre ellos, y está bajo nuestros pies. Él le quitó las llaves del Hades y de la muerte. Entonces, ¿por qué tenemos temor? Si ese que tiene la victoria nos ha hecho juntamente victoriosos con Él, nos ha hecho más que vencedores en Él. Entonces, ¿por qué tener miedo? ¿Por qué estar paralizados? Fíjense, esto es algo bien tremendo. Dice, trae una apertura de una puerta al infierno. Así como la fe abre la puerta del cielo, el temor abre la puerta del infierno. Yo prefiero estar conectado en fe, en el amor de Dios, conectado al cielo, que estar abriendo puertas. Porque le voy a decir una cosa, hay gente que tiene miedo a la enfermedad. Ay, es que mi mamá murió de cáncer, mi abuela murió de cáncer, mi tía murió de cáncer, yo tengo miedo a que a mí también me dé cáncer. Y van y se vacían los senos, ¿verdad? Porque a ella se les dio ahí. Y por haber abierto esa puerta, ahora te dan los ovarios. Porque tienes tanto temor que abriste una puerta de enfermedad. En lugar de decir, yo tengo fe que esa maldición generacional de enfermedad, de cáncer y todo, en mí no prospera, en mí queda cancelada. Yo tengo fe, y tengo la fe en que mi Dios me cubre, me limpia, me sana, me liberta de esa maldición familiar. Ah, no, pero le tienen más miedo y van y... Ay, a mí una vez así me dijo una mujer, es que quiero... Le dije, pero ¿cuál es tu motivación de hacerlo? ¿Qué te motiva? ¿El temor? Le dije, si no te da, hay que va al otro lado, porque tú tienes miedo al cáncer. Entonces, a lo que temes, te viene. Vamos a ver Job 3:25. Dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Hay gente que se la vive atemorizada porque si me va a doler esto, y si me enfermo de esto, y si me enfermo de aquello. Y tengo una clienta que dice, es que tengo diabetes. Le dije, tú no tienes diabetes. Es que si mi mamá tiene mi esto. Le dije, ¿y qué? ¿Ya por eso ya trataste? Le dije, si no la tenías, tú te la estás adjudicando. Y aquí está bien claro, por eso dice Job, todo lo que me espantaba me ha venido. ¿Por qué? Porque vimos en la escritura pasada que lo que... Espérenme. A lo que le temes, te viene, sí, pero lo que veíamos es que el temor lleva en sí castigo. Acá, ¿cuál fue el castigo de él? Que todo lo que le tenía temor le vino. Y no porque Dios se lo haya mandado, sino porque abrió la puerta del infierno para que la enfermedad tuviera lugar en su vida, o todo lo que le aconteció. Fíjese, y vemos cómo hacía sacrificios cada 8 días por el temor a que sus hijos pecaran, por el temor que sus hijos perecieran por el pecado. ¿Y qué fue? Todos los perdió. Perdió a sus hijos con todo el sacrificio, porque los hacía, lo que hacía lo hacía por temor. La ofrenda que le hacía a Dios, la hacían por temor, no por gratitud. Por eso le digo, la importancia de lo que tú hagas para Dios, lo hagas por amor, no por temor al castigo. Aún, les digo, el diezmo, la ofrenda, lo que des, si lo hagas, no lo des por miedo a que te venga a venir pobreza, sino hazlo porque amas a Dios y estás agradecido, no porque tengas miedo a ser pobre. De pobres nadie se muere, ni nos hemos muerto ni nada, ni vamos a ver eso. Entonces atraemos lo que tememos, ¿sale? Entonces, mejor temamos a Dios, ¿no? Para traerlo más a nuestra presencia.
pero ese temor reverente, como les decía en un principio. Ahora, el corazón del hombre desfallece, y vamos a ver ahora Lucas 21, 26. Dice, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán sobre la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿No le ha pasado con gente que dice que le da miedo leer el Apocalipsis? Ay, me da tanto miedo leer el Apocalipsis con todas las plagas. ¿Por qué temes? Si no vamos a estar aquí cuando eso contesta. Hay gente que le da temor leer el Apocalipsis. Digo porque me he topado con gente que me ha dicho, ay, pero es que a mí me da miedo. Le dije, ¿de qué te da miedo si es donde vienen las mejores promesas de toda la Escritura? Vienen unas promesas gloriosas, entonces no hay que tener temor. Dice, ese desfallecimiento del corazón es una señal de los últimos tiempos, en que habrá mucha confusión, agitación en el mundo, y gente será superada por el miedo. Y vemos cada día la maldad en aumento, y cada día la gente desfallece el temor. Y la verdad, o sea, ya tienes temor a salir a la calle, tienes temor a esto, tienes temor a tantas cosas. La verdad que dices, híjole, necesitamos a Dios, necesitamos tener a Dios, necesitamos que el perfecto amor se manifieste en nosotros, ¿sí? No hay que tener miedo.